Hola a todos, una vez más hemos preparado este tutorial acerca de pruebas de base estructurada, en realidad de evaluación cuantitativa, para que ustedes puedan tener una idea más clara de cómo se puede aplicar y puedan planificar sus evaluaciones formativas de manera que su proceso de formación al final alcance los resultados que ustedes inicialmente han previsto. Bien, vamos a comenzar con esta presentación que es de carácter interactivo. Ustedes la pueden volver a hacer con los enlaces que en el aula virtual se presenten. Entonces vamos a hablar ahora, como les había dicho, de evaluación cuantitativa y elaboración de preguntas de base estructurada. Solo permítanme, voy a configurar algo por aquí. Probablemente no está por aquí. Quiero bajar el volumen a esto, pero bueno, vamos a seguir con esto, ¿no? Bien, hablamos de evaluación cuantitativa como una herramienta fundamental para el desarrollo del proceso formativo. Ustedes van a darse cuenta que esto simplemente no es un título de la evaluación cuantitativa, sino que lo que buscamos es proponer la parte teórica y hacer un ejercicio práctico de lo que es en realidad una prueba de evaluación cuantitativa, una prueba de base estructurada y la aplicabilidad que ésta puede llegar a tener en sus proyectos formativos, en sus materias, en sus cursos, en sus talleres, como sea que nosotros le vayamos a llamar. Y dice así: como parte de la introducción podemos decir que la evaluación primero es clave en la educación. Esto está bien sabido no solamente porque nos ayuda a identificar los logros, dificultades de los estudiantes, sino que sirve como insumo también para evidenciar cuál ha sido el progreso que ellos han tenido, para hacer análisis de los resultados, para procesos de mejora continua, en fin. Existen dos tipos de evaluación de forma general, que es cuantitativa y cualitativa. La evaluación cuantitativa asigna valores numéricos al aprendizaje y permite medirlo de manera objetiva. Objetivamente dice aquí, pero esta palabra no solamente está en la presentación, sino que esto de hacer una medición objetiva es súper clave para los procesos de aprendizaje. Bien, vamos a continuar. El concepto de la evaluación cuantitativa dice que es un método estructurado que asigna valores numéricos al aprendizaje mediante pruebas estandarizadas en diversos niveles taxonómicos. Ojo con esto de niveles taxonómicos, que después vamos a ir complementando. Permite comparar resultados y tomar decisiones pedagógicas, como les había dicho. Recordando un poco el concepto general de evaluación, y era una recolección permanente de información para medir los logros, dificultades de los estudiantes, para analizar esta información y tomar medidas inmediatas, ¿no? Por eso está esto como puesto por aquí. ¿Qué más tenemos? Dice, características de la evaluación cuantitativa. Primero, que es objetiva, ¿no? No es una evaluación subjetiva, que, como vamos a decir de alguna manera, está sujeta a ciertos criterios del docente, quizá no es comparable y medible entre los estudiantes, sino que esta es objetiva, es confiable, es válida, bueno, luego de un proceso de validación, obviamente, permite la comparabilidad y usa pruebas estandarizadas como opción múltiple, incluso en algunos casos verdadero y falso, ¿no? Son pruebas objetivas, tienen una sola respuesta correcta y las demás pues son opciones o distractores plausibles, que ya vamos a ver más adelante. Y este tipo de evaluación tiene ventajas. Por ejemplo, me permite medir la evaluación de forma clara, rápida y estandarizada. Este tipo de pruebas que nosotros, para poner esto en un ejemplo, son las pruebas de opción múltiple que nosotros damos de acceso a una institución, algún tipo de estas evaluaciones donde seleccionamos un casillero de las 4 opciones disponibles. Estas son evaluaciones cuantitativas, por eso permite medir el aprendizaje de forma clara, rápida y son estandarizadas también. Facilitan la comparación entre estudiantes y grupos para realizar análisis de resultados y tomar acciones inmediatas en función de los mismos. Y ojo con esto, porque al hacer evaluaciones cuantitativas de carácter formativo, es decir, durante el proceso de formación de los estudiantes, yo puedo tomar acciones inmediatas en función de los resultados. Como son pruebas rápidas para medir ciertos conocimientos que los estudiantes necesiten o que yo tengo que garantizar que se han desarrollado para poder seguir en el tema, a mí me sirven para tomar acciones inmediatas de retroalimentación, de tutorías y de algunas cuestiones más que son parte del proceso formativo. Dentro de las desventajas, porque tampoco son perfectas, no mide habilidades críticas. Vamos a ir ubicando esto dentro de la taxonomía
ni el proceso de pensamiento complejo. En ciertos casos puede fomentar la memorización en lugar del aprendizaje profundo y creativo. Es decir, que si bien es una herramienta importante la evaluación cuantitativa, no es la herramienta más poderosa ni la mejor, ni la única que nosotros tenemos que ejecutar en nuestros procesos educativos. ¿Cuándo aplicar la evaluación cuantitativa? Bueno, esto vamos ya imaginándolo, ¿no? A medida que presentamos los datos, pero se usa para medir conocimientos específicos en pruebas estandarizadas y cuando se quiere objetividad en los resultados. Además, sirve como herramienta de evaluación formativa para medir el desarrollo de los primeros niveles taxonómicos. Recuerden, los 6 primeros niveles taxonómicos son la memorización, la comprensión y el análisis, ¿no? Un poquito para acordarnos de eso, a pesar de que más adelante vamos a ampliar este tema. ¿Cuándo no aplicar evaluación cuantitativa? No se recomienda cuando se busque evaluar competencias transversales o habilidades blandas, la creatividad o habilidades prácticas. Y en realidad aquí hay un dato que no está, pero cuando buscamos evaluar destrezas tampoco se utilizan estas pruebas cuantitativas. Específicamente, no hay buenos resultados al medir procesos cognitivos de orden superior, creación, evaluación y algún otro más que tenemos por ahí, ¿no? Bien, avanzamos un poco. Elaboración de preguntas de base estructurada. Ahora, como parte de las pruebas cuantitativas, aparecen estas preguntas o pruebas de base estructurada. La única diferencia es que las pruebas de base estructurada son un conjunto de preguntas de base estructurada en los diferentes tipos que ya vamos a ver a continuación. Son una forma de evaluación objetiva cuantitativa formadas por preguntas cerradas con respuestas delimitadas de opción múltiple. En términos un poco más prácticos, las pruebas de base estructurada, las preguntas de base estructurada, son preguntas de opción múltiple que tienen una estructura mucho más desarrollada que una pregunta simple que busca solamente evaluar el tema de la memorización y nos sirven para incrementar el nivel de evaluación a la comprensión y al análisis también. Bien, seguimos entonces. Características de las preguntas de base estructurada. Primero, son claras, no son confusas, tienen una base desarrollada y contextualizada, como les había mencionado, permiten respuestas unívocas, utilizan distractores plausibles, permiten evaluar varios niveles taxonómicos, como se había mencionado también, y pueden ser de varios tipos, no solamente son de selección simple y ya está. El proceso de elaboración de preguntas de base estructurada es el siguiente. Primero nosotros tenemos que identificar el objetivo, qué es lo que queremos lograr con la pregunta. Luego hay que redactar un enunciado claro que esté contextualizado en un caso, idealmente. Luego tenemos que diseñar también las opciones, validar la pregunta. Normalmente esto se hace a través de un comité cuando estamos hablando de pruebas estandarizadas a gran escala. Las preguntas de base estructurada o estas pruebas las valida un comité, como se ha mencionado, ¿no? Son un grupo de expertos, personas relacionadas a la educación, se hacen pilotajes y otras cuestiones más. Se hace la validación y se aplica y revisan los resultados. Bien, y estas preguntas, como les decía, no tienen solamente una forma, sino que tienen varios tipos en los cuales nosotros podemos plantear este tipo de preguntas y son los siguientes. Tenemos las de opción múltiple simple, o sea, preguntas de base estructurada de selección simple. Tenemos la de relación de columnas, de jerarquización u ordenamiento y de selección de elementos de un listado. Bien, con estas 4 van a ver que nosotros podemos formular evaluaciones representativas, lógicas, que en realidad busquen un resultado diferente para poder hacer la evaluación de los resultados y hacer propuestas de mejora, correcciones, aclarar temas, hacer seguimiento, planificar tutorías, actividades complementarias, porque, ya vamos a ver a continuación, porque estas evaluaciones que están en los primeros 3 niveles taxonómicos me permiten a mí garantizar la base necesaria para continuar con los siguientes niveles de la taxonomía. Ventajas de las preguntas de base estructurada. Facilitan la corrección rápida y objetivo porque son parte de evaluación cuantitativa, entonces comparten estas características. Se puede aplicar a grandes grupos de manera fácil, ¿sí? De manera rápida también, y se pueden evaluar niveles cognitivos superiores al primero, que es la memorización, como ya lo habíamos mencionado. Ahora, desventajas y limitaciones. Al igual que las evaluaciones objetivas, de forma general, no permiten evaluar procesos de pensamiento complejo,
no miden creatividad y no miden la capacidad de análisis. Bueno, para finalizar esta parte teórica, la evaluación cuantitativa es útil para medir conocimientos específicos y comparar resultados. Las preguntas estructuradas son clave en pruebas objetivas para medir la memorización, y fíjense, aquí están los niveles, ¿no? La memorización, la comprensión y la aplicación de ciertos conceptos. Bien, ahora realicemos un ejercicio práctico. Esto nos va a servir para visualizar la diferencia entre una evaluación cuantitativa objetiva con una tradicional y una prueba de base estructurada en sus diferentes formas. Van a ver esto de aquí. Vamos a ver las preguntas, vamos a hacer un análisis crítico con lo que vamos a presentar a continuación. Pero antes de hacer esta demostración, esta fase práctica, analicemos lo siguiente recordando esto, ¿no? La evaluación final, ¿no es cierto? La evaluación final que yo debería idealmente plantear se planifica en función de los objetivos planteados con respecto al nivel taxonómico. Recuerden que estos son los 6 niveles de la taxonomía, desde los niveles más elementales de los procesos cognitivos de orden inferior, que es recordar, comprender, aplicar, hasta los procesos cognitivos de orden superior, que es analizar, evaluar y crear. Bueno, con algunas diferencias, esta es una de las muchas propuestas taxonómicas que existen, por cierto. Entonces, ¿a qué hago referencia con esto, no? Yo planteo una clase y, bueno, yo estoy construyendo una clase, yo estoy planificando una clase y planteo ciertos objetivos. En función de esos objetivos, yo debo planificar la evaluación final, pero en el proceso de enseñanza-aprendizaje, yo también hago evaluación formativa, entonces tengo que desarrollar otros mecanismos de evaluación. Suponiendo que el docente ha planteado alcanzar un nivel taxonómico de evaluación o creación, que es el 5 o el 6 de orden superior, será indispensable realizar constantemente levantamiento de información, es decir, durante todo el proceso formativo, para asegurar el desarrollo de destrezas de orden inferior que le permitan al estudiante desarrollar las planificadas de orden superior. Bueno, esto puede sonar un poco confuso, vamos a hacer un ejemplo de esto. Por ejemplo, si el profesor de química ha propuesto como objetivo la creación de compuestos químicos, que es un proceso cognitivo de orden superior, antes de evaluar al final la creación de los compuestos, será necesario que evalúe la memorización, la comprensión y la aplicación de conceptos básicos de la química que responden a un nivel taxonómico inferior que le servirán de base para lograr la creación al final del proceso. Tiene sentido, ¿no es cierto? Y eso dice la teoría de evaluación también. Es importante ir evaluando los niveles taxonómicos de forma progresiva para poder tener buenos resultados al final y tomar acciones de inmediatas cuando en el proceso encontremos algún problema que podemos remediar con alguna actividad. Entonces, iniciemos con preguntas objetivas de selección simple, fíjense bien. Tratemos de identificar el nivel taxonómico propuesto para repasar los conceptos de esta clase de evaluación objetiva. Yo me voy a equivocar en algunas preguntas y les voy a dejar el tiempo para que ustedes lo puedan contestar. Yo les invito a poner pausa al video, ir contestando y ver en cuánto se equivocan, analizar un poco el trascámara de lo que está sucediendo en estas preguntas que vamos a presentar, como un repaso de lo que hemos analizado en este momento. ¿Cuál es la función principal de la evaluación cuantitativa? Medir objetivos del aprendizaje, medir objetivamente el aprendizaje, analizar emociones del estudiante, fomentar la creatividad, medir las habilidades blandas de los estudiantes. Bueno, vamos a ver si es esta que está aquí, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es la función principal de la evaluación cuantitativa? Medir objetivamente el aprendizaje. Recuerden que la función de la evaluación cuantitativa es, bueno, o más bien, no como función, sino otro nombre de la evaluación cuantitativa es la evaluación objetiva del aprendizaje, no subjetiva. Muy bien, perfecto. Vamos avanzando por aquí. ¿Qué dice la siguiente pregunta? Dice, ¿qué caracteriza a la evaluación cuantitativa? Uso de pruebas objetivas y resultados numéricos, observación de habilidades socioemocionales, la evaluación de creatividad y argumentación, evaluar distintos niveles taxonómicos. La evaluación cuantitativa, más allá de evaluar los niveles taxonómicos diferentes, es el uso de pruebas objetivas y resultados numéricos. Vamos a ver si esto es cierto. Ah, caramba, me equivoqué, fíjense bien, ¿no? Es evaluar distintos niveles taxonómicos, como les había mencionado. Pero en realidad también, en parte,
uso de pruebas objetivas y resultados numéricos. Vamos a ver si la configuración está mal. Fíjense, aquí es importante, hemos puesto esta pregunta de manera intencionada porque, recuerden, esto puede pasarles a ustedes también en sus clases. Cuando nosotros aplicamos una prueba objetiva de este tipo de carácter cuantitativo, tenemos que hacer previamente una validación para verificar que las respuestas que hayamos colocado son las correctas, porque al final, bueno, y en la actualidad, los resultados siempre son computarizados y podría arrojar errores a gran escala. Pero bueno, que tampoco es el fin del mundo, se pueden corregir, pero como para ser parte de este ejemplo aquí. Avanzamos. ¿Cuál de estas no es una característica de la evaluación cuantitativa? La subjetividad, la validez, la confiabilidad y la comparabilidad. Bueno, comparables decíamos que sí eran. Validez, teníamos que hacer una validación, como acabamos de mencionar, de las preguntas que nosotros estemos aplicando, y como son validadas, tienen un alto nivel de confiabilidad. Entonces, una característica que no es parte de la evaluación cuantitativa es la subjetividad. Perfecto, voy a hacer una aclaración con respecto a esto, ¿no? Y la pregunta que pasó en realidad tenía dos opciones de respuesta, las dos eran correctas, yo no me había dado cuenta y se me acabó el tiempo, por eso no me fijé, entonces en realidad cumple con las dos condiciones. Pero bien, seguimos avanzando. De todas maneras, fíjense que no es parte de la no se hizo parte de la validación en el tema de estas preguntas, ¿no? Y deberíamos haberla hecho de manera más profunda para identificar que esa pregunta específicamente, por ejemplo, no es una pregunta de carácter cuantitativo objetiva, porque en una de las características que estas tienen es que tengan una sola respuesta correcta. Y si ya tengo dos respuestas correctas de las 4 disponibles, ya sale, no cumple con una característica básica de prueba objetiva cuantitativa. Importante también. Avanzamos por aquí. ¿Cuál es una ventaja de la evaluación cuantitativa? Facilita la comparación entre estudiantes, evalúa la creatividad, esta no evalúa creatividad, permite analizar emociones, pues no permite evaluar emociones, y usa respuestas abiertas, no, son respuestas cerradas, por lo tanto, facilita la comparación entre estudiantes, y no es la comparación entre los estudiantes de una forma negativa, es una comparación objetiva, cuantitativa en los resultados de aprendizaje. En realidad, cuando se hace evaluación cuantitativa, se aplica también estadística básica, descriptiva, para identificar los problemas que han tenido, también los puntos positivos que han habido para poder mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para elevar un poco la dificultad, pueden haber algunas cuestiones que son interesantes de analizar. ¿Cuál es una desventaja de la evaluación cuantitativa? No mide las habilidades críticas, esa es una de las desventajas. Vamos a ver si es que nos permite más de una, pero analicemos las demás respuestas. Permite medir competencias transversales, no. Habilidades blandas, no. Se adapta a cualquier estudiante. Evalúa todas las habilidades del alumno, no. En realidad, ¿cuál es una de las desventajas? Es que no mide las habilidades críticas del estudiante, ¿no? Las habilidades de pensamiento complejo, las habilidades de análisis, las habilidades de creación y otras cuestiones adicionales que habíamos mencionado en la parte teórica. Vamos por aquí. ¿Cuándo es adecuado aplicar la evaluación cuantitativa? Para medir conocimientos específicos puede tener sentido. Para evaluar las habilidades socioemocionales no, porque estas son parte de las habilidades blandas. Para analizar la creatividad del estudiante no, porque creación es proceso cognitivo de orden superior. Y para fomentar el aprendizaje autónomo tampoco. Vamos a ver si estamos bien por aquí. Muy bien, para medir conocimientos específicos es generalmente aplicada la evaluación cuantitativa objetiva. Avanzamos un poco más. ¿En qué casos no se debe aplicar la evaluación cuantitativa? Para evaluar la creatividad puede ser uno de los casos. Para medir conocimientos específicos acabamos de decir que sí, esta no. En pruebas estandarizadas, para obtener resultados numéricos, para evaluar la creatividad. Vamos a ver si es esta. Ya, perfecto. Para medir la creatividad en estandarizada sí se aplica, ¿no? Habíamos dicho que es una de las formas en las cuales se evalúa mediante pruebas estandarizadas. Bien, ¿qué caracteriza a una pregunta de base estructurada?
¿Tienen respuestas cerradas y delimitadas? Correcto, es una de las características, delimitadas y cerradas, es más amplio un poco el concepto, con una sola respuesta correcta. Y fíjense, ya acabamos de ver un error por ahí. Requiere respuestas estructuradas, es falso. Evalúa creatividad, tampoco. Y se responde con un ensayo, falso tampoco, ¿no? Entonces, fíjense cómo son distractores plausibles, que yo voy desarrollando un poquito la teoría nuevamente para hacer este repaso, pero en realidad son distractores que a través de un análisis corto, sencillo, podemos identificar que eso no sucede. Bueno, que no es que no sucede, que no son ciertas las respuestas. Avanzamos un poco más. Dice aquí, ¿qué deben incluir las preguntas de base estructurada? Distractores plausibles, que esta era una, ¿no es cierto? Evaluación subjetiva, no es correcto porque es parte de la evaluación objetiva. Respuestas abiertas no son respuestas cerradas de opción múltiple, y opiniones personales tampoco. Aquí no se escribe nada, solo se selecciona. Entonces, debe incluir distractores plausibles las preguntas de base estructurada. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cuál es el primer paso en la elaboración de preguntas de base estructurada? Identificar el objetivo, diseñar las opciones, aplicar la prueba, redactar los distractores. Recuerden, siempre las preguntas van en base a un objetivo. Entonces, diseñar las opciones, si yo no tengo la pregunta, no tiene sentido. Aplicar la prueba tampoco, y redactar los distractores menos aún. Entonces, es importante identificar el objetivo. Muy bien. Bueno, inconscientemente nosotros estamos haciendo una aplicación de una prueba de opción múltiple que solo alcanza un nivel taxonómico de orden inferior, pero ya vamos a llegar a ese punto. ¿Cuál es un tipo de pregunta de base estructurada? De opción múltiple, de ensayo largo, de pregunta abierta. Estas dos ninguna, porque no son de ensayos largos ni de preguntas abiertas, y tampoco son subjetivas. Las preguntas de base estructurada son preguntas de opción múltiple. Son un tipo de preguntas de opción múltiple que luego vamos a ver que tienen otros subtipos también. ¿Cuál es una ventaja de las preguntas de base estructurada? La corrección rápida y objetiva, ojo con esa, permite respuestas largas, es falso. Evalúan la creatividad, también es falso, y son completamente subjetivas. No, son de corrección rápida y objetivas. Muy bien. Y bueno, vamos ya en la fase final de este corto video que hemos hecho para hablar de pruebas objetivas, cuantitativas y preguntas de base estructurada. ¿Cuál es una ventaja de las preguntas de base estructurada? No evalúan procesos, desventaja, no evalúan procesos complejos. Estas no evalúan procesos complejos. Permiten respuestas largas. Esto no es una de las desventajas porque no permiten. Creatividad y son subjetivas, no tampoco, ¿no? No evalúan los procesos complejos, se acabó el tiempo. Pero bueno, la respuesta estaba correcta, no evalúan procesos complejos. No pasa nada por aquí. Siguiente pregunta. Muy bien. No sé si ustedes también lo notaron, pero como les había dicho, estas fueron preguntas objetivas de selección simple para evaluar la memorización de ciertos conceptos que se presentaron en la primera fase de este video. Entonces, ahora respondamos las siguientes preguntas de base estructurada. Ahora sí, fíjense, vamos a hacer a lo largo las que acabamos de hacer, y las que vamos a responder son preguntas cuantitativas objetivas, todas, pero el nivel taxonómico que alcanzan podría ser diferente. Vamos a ver qué opinan ustedes al final. Bien, la instrucción general, que puede ser común para todas, ya lo vamos a ver, dice: lea atentamente la pregunta y seleccione la respuesta correcta. Aquí el tiempo es distinto. Yo he puesto 2 minutos, bueno, que está en segundos, 120 segundos, para poder responder esta pregunta de base estructurada. Y fíjense bien la estructura que esta tiene. Dice aquí: caso contextualizado. La docente Carolina necesita aplicar una evaluación a sus estudiantes de ciencias naturales. Ella desea que los resultados obtenidos sean consistentes si la prueba se aplica en diferentes momentos y que midan con precisión lo que los estudiantes aprendieron, sin dejar espacio a la interpretación del evaluador. O sea, son objetivas, ¿no es cierto? Eso lo conozco porque yo hago un razonamiento de los conceptos. No solamente están memorizados, sino que yo reconozco ciertas características. Y la pregunta es: ¿cuál de las siguientes características de la evaluación objetiva está buscando priorizar la docente Carolina con su evaluación? Yo les voy a dar unos segundos para que ustedes respondan de forma correcta o incorrecta. No importa si se equivocan, pero que ustedes lo analicen, ¿no? Equidad y pertinencia del contexto, confiabilidad y validez del instrumento,
creatividad y libertad de expresión o afectividad y retroalimentación personal. ¿Cuál será la respuesta correcta? Yo voy a dejar el cronómetro sonando por aquí, es más, voy a poner música para que ustedes puedan pensar mientras contestan. Bien, bueno, vamos a finalizar esto. Nos vamos a decir que es confiabilidad y validez del instrumento por las características propias que tiene y hemos acertado, pero esto tiene un porqué. En realidad el proceso es un poco más complejo de lo que habíamos mencionado, ya les vamos a mostrar, pero en realidad como la pregunta, fíjense bien, como la pregunta habla de evaluación objetiva, la profesora quiere aplicar evaluación objetiva, yo puedo hacer un análisis, pero yo no solamente estoy memorizando conceptos, sino que comprendo los conceptos que previamente se han propuesto para poder responder la pregunta. ¿Y de qué manera me di cuenta yo? Equidad y pertinencia del contexto podía ser una respuesta válida, pero la dejo como, vamos a ver cuál es la que más se acerca a lo que yo busco, ¿no? Creatividad y libertad de expresión no es una característica de la evaluación objetiva, cuantitativa, entonces descartada. Afectividad y retroalimentación personal tampoco. Y confiabilidad y validez del instrumento se acerca más porque lo que ella quiere es medir en diferentes momentos con precisión lo que los estudiantes aprendieron. Entonces, hay distractores plausibles que me toman un tiempo de análisis para poder encontrar la respuesta. Bien, ahora sí analicemos esta pregunta. Fíjense, no solamente es la pregunta, sino que cuando yo hago una prueba de base estructurada, no quiere decir que inmediatamente presento la retroalimentación, pero sí doy los justificativos cuando planifico estas preguntas para que puedan ser evaluados, para que puedan ser validados los instrumentos de evaluación. En este caso, descarta con algunas razones por qué las opciones son correctas o incorrectas. Bien, ahora, ¿esta fue una pregunta de selección simple tradicional como las que acabamos de responder hace unos momentos? Posiblemente no, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, la estructura es distinta de estas preguntas. Esta fue una pregunta de base estructurada de selección simple con un nivel taxonómico de aplicación. ¿Cuándo aplico yo el conocimiento? ¿Qué tengo que hacer para poder implementar esto de aquí? Entonces, el análisis es más profundo. El que yo tengo que hacer no solamente es memorización. Es más, estoy seguro de que tomó más del tiempo del que normalmente se necesita para una pregunta de selección simple normal. Fíjense cuánto estuvimos, casi 2 minutos menos 20 segundos, pues analizando la respuesta, tratando de encontrar la correcta. Vamos con la siguiente pregunta entonces. Dice lo siguiente, lea atentamente la pregunta y seleccione la respuesta correcta. Nuevamente la instrucción es la instrucción general, la misma, pero la pregunta es diferente. Fíjense bien, dice, durante una capacitación, el docente, el coordinador académico, durante una capacitación docente, el coordinador académico presenta una actividad para reforzar el diseño de evaluaciones objetivas. Explica que estas evaluaciones deben cumplir con ciertas características técnicas para garantizar que los resultados sean justos, precisos y replicables. Luego se solicita a los docentes relacionar correctamente cada una de estas características. Y la instrucción sería relaciona correctamente cada característica de la evaluación objetiva, que están en la columna A, con su descripción correspondiente en la columna B. Bien, validez, confiabilidad, objetividad y equidad. La validez, vamos a ver qué dice aquí, mide exactamente lo que se pretende evaluar. Exactamente lo que se pretende evaluar. Da los mismos resultados al aplicarse en diferentes momentos. Puede ser B2, me late. Equidad, equidad, bueno, puede ser. No depende del juicio o emociones del evaluador. Esto es objetividad, entonces ya tengo una pauta. Yo sé que objetividad C3, ¿no? C3. Voy a ver si por aquí hay una C3 que me ayude a responder esto que está aquí. C3, 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 C3. Fíjense, yo con una pude haber encontrado la respuesta, pero me ayuda a hacer un análisis más profundo, ¿no? Vamos a ver, A1, validez y mide exactamente lo que se pretende evaluar. Eso tiene mucho sentido. B2, confiabilidad, da los mismos resultados al aplicarse en diferentes momentos. Como habíamos dicho, para mí, por ejemplo, la pista fue la objetividad que no depende del juicio o de emociones del evaluador y la equidad que dice ofrece condiciones justas sin discriminación al aplicar evaluación. Entonces,
yo hago un análisis más profundo, no es simple memorización. Es decir, que estoy aplicando evaluación en los distintos niveles taxonómicos, en los 3 primeros niveles taxonómicos, para determinar el grado de conocimiento o de dominio de la teoría que yo tengo sobre este tema de evaluación. Muy bien, perfecto. Ahora, esta fue una pregunta de base estructurada de emparejamiento o relacionamiento. Nivel taxonómico alcanzado de comprensión, no de memorización. Es posible un poquito más también de aplicación, puede ser, pero como para ponerle un intermedio, ¿no? Después puede ser sometido a juicio este concepto que se dan aquí. Pero en realidad, si ustedes se fijan, es una pregunta bastante armada, bastante estructurada, con un contexto en donde en este caso a nosotros como estudiantes nos colocan en un contexto, en un caso que puede ser real o hipotético para poder analizar las posibles opciones de respuesta. Bien, vamos con la siguiente pregunta que dice lo siguiente. Lea atentamente la pregunta y seleccione la respuesta correcta como una instrucción general de este cuestionario y dice lo siguiente. Durante una jornada de evaluación institucional, el equipo docente analiza los pasos que debe seguir para diseñar una evaluación objetiva de calidad. El coordinador académico pide ordenar las fases más importantes del proceso para garantizar que la prueba cumpla con los estándares técnicos, validez, confiabilidad, objetividad y equidad. Señala que no se trata solo de hacer preguntas, sino de un proceso riguroso y reflexivo que inicia mucho antes de redactar los reactivos, o sea, las preguntas. La instrucción dice, ordena los pasos que un docente debe seguir para elaborar una evaluación objetiva, desde el análisis del contenido hasta la aplicación del instrumento. Y tenemos aquí las opciones. Redactar los reactivos con base a los lineamientos técnicos, la 1, no es el primer paso. Definir los aprendizajes esperados a evaluar según el programa, está interesante, ¿no? Definir los aprendizajes esperados a evaluar según el programa, me suena a los objetivos, es posible. Elaborar la tabla de especificaciones, validar los reactivos con apoyo de otros docentes o expertos y aplicar la prueba y registrar ambos resultados. Bien, voy a decir que la primera es definir los aprendizajes esperados, la número 2 que está por aquí. La número 3, que es la que sigue, elaborar una tabla de especificaciones, redactar los reactivos, validar los reactivos y aplicar la prueba. Entonces, fíjense cómo yo voy haciendo un análisis profundo, voy analizando los conceptos que yo tengo dentro de un marco lógico y decido esta opción porque yo sé que voy descartando. No puedo elaborar tabla de especificaciones al inicio, ninguno de estos dos casos, ni tampoco validar los reactivos porque aún no están creados. Y así yo puedo ir descartando. Que por cierto, puede no ser la pregunta de base estructurada mejor desarrollada esta que estamos viendo en pantalla, pero es un buen ejemplo para identificar un caso distinto, un tipo distinto de pregunta de base estructurada y el análisis que probablemente hace el estudiante en su interior para dar la respuesta. Esta ha sido una pregunta de base estructurada de ordenamiento. Fíjense, hay algunos elementos que idealmente o teóricamente deberían ser 7 u 8 y después el estudiante pueda seleccionar algunos de ellos, ¿no? Nivel taxonómico alcanzado de aplicación de conocimientos. No solamente es memorización. Bueno, en parte sí, pero es memorización y otras cosas más para alcanzar los otros niveles taxonómicos. Hago esta aclaración porque a veces puede sonar a memorización, pero es porque en realidad yo necesito la memorización y la comprensión para hacer un nivel o alcanzar un nivel de aplicación, obviamente. Bien, vamos terminando ya, ¿no? Lea atentamente la siguiente pregunta y seleccione la respuesta correcta. Fíjense bien, aquí dice lo siguiente. La profesora Lina está diseñando una prueba objetiva para sus estudiantes de educación básica. Desea asegurarse de que su instrumento cumpla con los principios técnicos necesarios para que los resultados sean justos, precisos y útiles para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, reviso una lista de elementos que podrían... Creo que se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo. Fíjense bien. Aquí también una cuestión, y es que la validación no solamente es en cuanto a la calidad del recurso que yo estoy aplicando, sino también en el tiempo que voy a, o que mis estudiantes van a necesitar para resolver esta evaluación. Y lo puse intencionalmente porque hay un error que se comete frecuentemente cuando nosotros hacemos evaluación es que no medimos el tiempo que los estudiantes necesitan para resolver la evaluación. Más aún si es que nosotros estamos trabajando en un medio digital donde vamos a aplicar y el tiempo se va a cortar pues automáticamente, ¿no? De forma distinta cuando yo aplico una prueba de estas de manera presencial, pues en algún
en alguna hoja, en algún otro instrumento, es posible que se pueda manejar algo de extender el tiempo, pero a través de medios digitales no, es muy difícil. Y volver a tomar una prueba porque ha cometido un error el docente puede ser algo súper complejo porque, como ustedes ven, no es un planteamiento muy sencillo de preguntas porque estamos hablando de preguntas con un grado de calidad significativamente mayor. Pero bueno, aquí les dejo un momento más para que puedan analizar las respuestas y puedan ustedes validar el por qué es la amarilla. 1, 2, 3, 5 y 7, ¿no? Descartando los elementos. Este es un tipo de prueba de pregunta de base estructurada. Vamos a ver de qué tipo. Esta ha sido una pregunta de base estructurada de selección de elementos, ¿no? Donde tenemos algunos distractores y tenemos pues las opciones para poder contestar la respuesta correcta. Se pretende alcanzar un nivel taxonómico de comprensión. Yo tengo que memorizar algunos conceptos, pero necesito comprenderlos para poder responder esta pregunta de forma correcta. Bien, y para finalizar este tutorial, es importante reconocer que son preguntas que tienen estructuras más complejas, como ya hemos visto, requieren tiempo para ser desarrolladas, idealmente en esta acta de nacimiento, que yo les voy a ampliar en un momentito, u otra similar, de manera que este registro permita realizar el control, la validación, el pilotaje y las mejoras en las preguntas. Voy a hacer un comentario para finalizar esto. Bueno, este es el acta de nacimiento, por cierto, ¿no? Donde tenemos la instrucción general, la base, las opciones, algunos elementos adicionales que pueden estar en la base. Opción correcta, ¿no? El nivel taxonómico que se alcanza según la taxonomía 1, 2 o 3. Bueno, aquí dice de B. Bloom, que es de Benjamin Bloom, porque estamos tomando esta taxonomía específicamente. La justificación de la respuesta correcta, es decir, la retroalimentación. El formato del reactivo, que es directa, escaneva, es jerarquización, elementos de un listado, relación de columnas, porque hay varios tipos. El tipo de reactivo, que puede ser simple o múltiple reactivo, puede ser parte de un instrumento simple o multireactivo, donde las preguntas pueden estar encadenadas incluso. La fuente de información de donde se tomó el dato para generar la pregunta. El identificador del reactivo, el número consecutivo y el autor o el elaborador de la pregunta. Este es el acta de nacimiento que, como dice aquí, nos permite realizar el control, validación, pilotaje y mejoras. Pero bien, voy a cerrar con un comentario, con un análisis, y es que cuando estamos empezando en las funciones docentes, a veces, pues este trabajo es bastante riguroso, demanda de mucho tiempo porque la calidad de los insumos también es elevado, como ustedes pueden ver. Pero al final, cuando nosotros ya hemos desarrollado una primera base de preguntas de base estructurada, de pruebas de base estructurada, luego se trata de realizar controles, de hacer análisis, si es que la pregunta pues quizá está muy fácil, si es que no se entiende muy bien, hacer la validación en un grupo idealmente, hacer un pilotaje y mejoras continuas, ¿no? En realidad, esto está ligado a un proceso de mejora continua, de planificar, hacer, verificar, actuar, como hemos mencionado mucho en el curso de formación de formadores. Se planifican las preguntas, se desarrollan las preguntas, se verifican, se validan y se actúa, se aplican las mejoras que se hayan encontrado como puntos en los instrumentos que vayamos a aplicar. Muy bien, entonces creo que hay una diapositiva más. Les invito, como siempre, a ampliar esta información sobre este tema, recomendando un libro que es muy bueno acerca de evaluación cuantitativa del aprendizaje, de Patricia Flora y Jesús Velázquez, que es de donde yo prácticamente estoy sacando la información para generar este video. Entonces, nada, motivando a la lectura, y espero que esta presentación haya sido útil y se pueda aplicar en los cursos de formación que ustedes estén planificando. Me despido. Y gracias de parte de todos quienes hacemos la Escuela Meta Analytics. Chao.